el síndrome nefrótico y empezaremos definiéndolo. Es un trastorno renal causado por un conjunto de enfermedades que van a generar una alteración patológica a nivel del glomérulo y se va a manifestar con el aumento de la permeabilidad del capilar glomerular a las proteínas plasmáticas y se va a caracterizar por lo siguiente: una proteinuria mayor o igual a 3.5 gramos por 24 horas en el paciente adulto y 50 miligramos por kilogramos por día en los niños, seguido de un edema generalizado conocido como nasarca, una hipoalbuminemia menor de 3 gramos por decilitro, una dislipidemia y una lipiduria. Cabe destacar que cuando junto al síndrome nefrótico aparece la hipertensión arterial, la insuficiencia renal o la hematuria microscópica, llevará el nombre de síndrome nefrótico impuro, ya que si estas tres patologías no se encuentran, se denominará el síndrome nefrótico puro. Etiológicamente va a estar causado por la glomerulonefritis primaria en una frecuencia del 90%, la glomerulonefritis secundaria en una frecuencia del 10%. Dentro de las primarias vamos a tener a la nefropatía por cambios mínimos en pacientes de 2 a 15 años, glomerulosclerosis focal y segmentaria en pacientes de 15 a 30 años, una nefropatía membranosa en pacientes mayores de 30 años, una glomerulonefritis mesangiocapilar y la nefropatía mesangial de inmunoglobulina A. Y dentro de las secundarias, las más importantes, vamos a encontrar a las metabólicas, como es la diabetes mellitus y amiloidosis, las sistémicas, como es el lupus eritematoso sistémico, la vasculitis y otras enfermedades del tejido conectivo. Farmacológicamente vamos a encontrar el mercurio, el captopril, los AINES, sales de oro y la penicilamina. En las infecciosas, la endocarditis bacteriana, la sepsis, la TBC, el VIH y la hepatitis C. En las neoplásicas, los linfomas y carcinomas, y entre otros vamos a encontrar la preeclampsia. Empezaremos describiendo la barrera de filtración glomerular para así poder entender lo que es la fisiopatología del síndrome nefrótico. La función básica de esta barrera va a ser mantener una permeabilidad elevada para el agua y los solutos de bajo peso molecular, así también como asegurar la restricción selectiva al paso de las moléculas con mayor peso, mayores a 60 kilodaltons, así también como las células sanguíneas. Desde el punto de vista funcional y anatómico, va a constar de 3 capas sucesivas que de dentro hacia afuera van a ser las siguientes: el endotelio capilar glomerular, que va a estar ampliamente fenestrado, la membrana basal glomerular, que va a constituir como un armazón complejo de glucoproteínas y esta va a restringir en un 30% el paso vinculado al tamaño. Y por último, las células epiteliales, también conocidas como podocitos, que van a recubrir la vertiente externa de la membrana basal glomerular. Los pies de estos podocitos, conocidos como pedicelos, van a estar recubiertos por glicoproteínas polianiónicas. Y esta capa epitelial va a mantener en conjunto la restricción al paso vinculado con el tamaño y va a impedir el paso de proteínas con un peso molecular superior a 60 kilodalton. Por lo tanto, el paso de las proteínas a través de la barrera glomerular va a estar limitado por la barrera en la carga selectiva y en el tamaño selectivo. Encontramos también una barrera de filtración glomerular patológica, como dando ejemplo a la glomerulonefritis proliferativa difusa aguda. Acá vemos una imagen histológica que podemos ver la proliferación de células epiteliales, que estas van a producir la oclusión de la luz capilar, la cual va a reducir la filtración glomerular con aumento de la presión arterial y los componentes nitrogenados en la sangre. También podemos ver la presencia de inmunocomplejos y también de neutrófilos polimorfonucleares en los capilares, seguidos de una proliferación leve de células mesangiales. Fisiopatología. Va a haber un incremento de la permeabilidad glomerular y esto va a generar un incremento de la filtración de proteínas plasmáticas. Y ello va a ocasionar una pérdida urinaria de proteínas, un intercambio alterado de inmunoglobulinas, que esto nos va a dar una deficiencia de inmunoglobulinas y el paciente va a estar susceptible a procesos infecciosos.
También va a haber una alteración del factor de coagulación en lo que es la antitrombina 3, que nos va a dar un riesgo de episodios tromboembólicos. Y lo más principal, lo que es una albuminuria, que va a estar seguido de una hipoalbuminemia, la cual nos va a generar complicaciones cardiovasculares, también un aumento hepático de la síntesis de lipoproteínas, que nos va a llegar a generar unas complicaciones también cardiovasculares. Nos generará edema, hipovolemia y también un incremento de la reabsorción tubular de proteínas, que va a generar un daño tubular y por último un daño renal agudo. Y también la hipoalbuminemia nos va a generar la malnutrición. Y por último la hipocalcemia y déficit del 25-hidroxivitamina D, ya que sabemos que las funciones que tiene el riñón a nivel hormonal van a ser 3, lo que es la renina, angiotensina, aldosterona, el metabolismo de la eritropoyetina y lo que también es activar el 25-hidroxivitamina D, ya que si encontramos aquí un déficit del 25-hidroxivitamina D nos puede generar una de las complicaciones del síndrome nefrótico que es la osteodistrofia renal en pacientes con insuficiencia renal crónica. Manifestaciones clínicas. La más principal va a ser lo que es el edema, que se va a caracterizar por ser frío, blando y dejar el signo de fobia. Inicialmente se van a depositar en los tobillos y esto va a progresar alrededor de los párpados. Esta a su vez se va a extender constituyendo así un edema generalizado o conocido como nasarca. También vamos a ver lo que es un dolor abdominal, vómitos, diarrea, oliguria y los síntomas, más que nada en la piel de la cara, en los miembros inferiores y se va a asociar a la dislipidemia. También va a haber lo que es una hipoalbuminemia, que esta va a generar bandas blanquecinas transversales a nivel de las uñas, que van a ser denominadas el signo de Muerker. En los hallazgos de laboratorio vamos a ver lo que es la proteinuria, la lipoiduria, la hipoalbuminemia y las dislipidemias. En el diagnóstico etiológico nos vamos a apoyar en lo que es la biopsia renal, que va a estar indicado en pacientes adultos y niños mayores de 10 años, en córtico-resistentes, en córtico-intolerantes con hipertensión arterial, hematuria persistente, en pacientes con hipocomplementemia, hipertensión arterial persistente, insuficiencia renal, proteinuria no selectiva y córtico-dependientes. Y hay que exceptuarse en pacientes con alta probabilidad de amiloidosis o diabetes mellitus con retinopatía y o polineuropatía diabética, y en niños menores de 10 años sin hematuria. Dentro de las complicaciones vamos a encontrar las tromboembólicas, que en sí su mecanismo no se conoce con exactitud, pero va a haber una frecuencia aproximada del 20% en complicaciones, sobre todo venosas. Acá vamos a encontrar la trombosis venosa profunda con afectación en todos los territorios, especialmente en miembros superiores y en miembros inferiores. También la trombosis de las venas renales, que se va a manifestar por dolor lumbar, hematuria y a veces insuficiencia renal, cuando la trombosis es bilateral. Y en particular, la primera manifestación del síndrome nefrótico va a ser la embolia pulmonar. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar la hipoalbuminemia inferior a 20 gramos por litro en pacientes postrados en tratamiento con corticosteroides o diuréticos y nefropatías glomerulares, que dentro de ellas podemos ver la glomerulonefritis extramembranosa y la amiloidosis. Otra de las complicaciones va a ser la hiperlipidemia, que se van a dar en incremento en pacientes con proteinuria abundante y va a ser uno de los signos principales del síndrome nefrótico. Esta hiperlipidemia va a tener un factor de riesgo para generar enfermedades cardiovasculares. En un incremento del 5.5 el riesgo relativo para generar infarto del miocardio y de 2 a 0.8 el de muerte por trombosis coronaria. Ante la presencia de un aumento de colesterol en la sangre es necesario practicar la detección en orina en busca de proteinuria. Otra de las complicaciones vamos a encontrar las infecciones, que va a tener un riesgo elevado y va a estar relacionada al estreptococo beta hemolítico.
Vamos a encontrar una peritonitis primaria que va a ser característico en niños nefróticos, una celulitis que va a predominar en las zonas afectadas por el edema acentuado, y la vacunación antineumocócica se puede emplear con fines preventivos. Otra de las complicaciones van a ser la insuficiencia renal aguda, que se puede manifestar de manera inaugural o durante una recaída. En el tratamiento terapéutico se recurre con frecuencia a la hemodiálisis. En niños se va a presentar un aumento de la forma brusca por hipovolemia eficaz, una aglutinación intratubular de proteínas de alto peso molecular, y la administración conjunta de albúmina y diuréticos suele ser muy útil. En los pacientes adultos se va a acompañar como una nefropatía tubular aguda, un edema intersticial grave. Esta insuficiencia renal aguda puede progresar a una insuficiencia renal crónica. También otra de las complicaciones va a ser la desnutrición, que puede ser proteica o vitamínica, ya que esta va a estar debido a la deficiencia de transferrina, ceruloplasmina, zinc, vitamina D y calcio. Y por último, el tratamiento va a ser sintomático. A nivel del edema vamos a restringir la sal menor o igual de 2 a 3 gramos por día. También tenemos que restringir líquidos menor o igual a 1000 mililitros por día y administrar diuréticos de asa o si no las tiazidas. A nivel de la proteinuria, administrar IECAS, ya que si son intolerantes podemos dar lo que es el ARA2. En lo que es la prevención del riesgo tromboembólico, administrar heparina o warfarina. A nivel de la hiperlipidemia, podemos dar estatinas, que esas nos van a disminuir el colesterol, los fibratos, que van a disminuir los triglicéridos. Y para contrarrestar las infecciones, podemos utilizar la cefalosporina de tercera generación, que aquí encontramos la ceftriaxona, 2 gramos por día. Y por último, la corticoterapia con prednisona. Bueno,